Bienvenidos a un nuevo episodio de Domina Presupuestos, el podcast donde charlamos sobre finanzas, productividad y cómo mejorar nuestra vida económica y personal. Soy Jessica y como siempre, acá estoy con Lucas. Hola Jessy, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a meternos en un tema que a muchos les genera incomodidad o incluso miedo, pero es clave para nuestra tranquilidad. Hoy vamos a hablar de las deudas. Exacto, porque seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que siente que las deudas se le van de las manos? Y no solo queremos hablar de cómo organizarnos mejor para salir de ellas, sino también compartirte estrategias y hábitos que pueden cambiar tu relación con el dinero. Y ojo, porque no estamos acá para juzgar. Tener deudas no te hace menos capaz ni menos inteligente. Nos puede pasar a todos. Aquí lo importante es entenderlas, enfrentarlas y aprender a manejarlas para que no terminen por dominar tu vida. Porque una deuda mal gestionada puede afectarnos cada aspecto de nuestra vida, ¿no es así, Jessica? Totalmente. Por eso hoy queremos que este episodio sea como un GPS que te ayude a salir del laberinto de las deudas y te devuelva el control. ¿Qué te parece, Lucas, si empezamos por desmitificar algunos conceptos claves? Me parece excelente. Bueno, Lucas, arrancamos fuerte. El primer mito que quiero tirar abajo es ese que dice todas las deudas son malas. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase como si fuera una verdad absoluta? La verdad que un montón de veces, y la realidad es que no todas las deudas son iguales. Por ejemplo, está la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena podríamos decir que es aquella que te ayuda a generar un retorno, como una hipoteca para comprarte una casa o un préstamo para invertir en tu negocio o en educación. En cambio, la deuda mala es la que no te deja nada a cambio, como las compras impulsivas con la tarjeta de crédito. Claro, y ahí está el punto. El problema no es tener deudas, sino no saber para qué las estamos usando y cómo las vamos a pagar. Si usas una deuda para algo que te aporta valor en el largo plazo y la manejas con criterio, puede ser una herramienta poderosa. Otro mito que escucho todo el tiempo es, si ignoro mis deudas desaparecerán. Este es peligrosísimo porque, spoiler alert, las deudas no se van solas. Ignorarlas no solo hace que crezcan y se compliquen más. Yo creo que mucha gente siente miedo o vergüenza de enfrentarlas y por eso opta por esconder la cabeza en la arena. Pero ¿sabes qué? Enfrentar tus deudas es el primer paso para controlarlas. Podés empezar con algo tan simple como hacer una lista de todas tus deudas. ¿Cuánto debes? ¿A quién? ¿Cuáles son los intereses? Y desde ahí armar un plan. Sí, y eso nos lleva al tercer mito, que es solo los ricos pueden salir de deudas. Este es un tema clásico y la verdad que me duele porque muchas personas sienten que no tienen el poder para cambiar su situación. Pero salir de las deudas no tiene nada que ver con cuánto uno gana, sino cómo uno maneja lo que tiene. Totalmente. Conocemos historias de personas que con ingresos modestos lograron salir adelante simplemente reorganizando su presupuesto, cortando gastos innecesarios y siendo constantes con los pagos. Y ojo, no estamos diciendo que sea fácil, pero es posible. Lo importante es tener el control. Y el último mito que quiero tirar abajo es tener deudas es señal de fracaso. Esto me da bronca porque estigmatiza algo que, como dijimos antes, nos puede pasar a todos. Tener deudas no te define como persona ni como profesional. Lo que realmente importa es cómo reaccionás frente a ellas. Podés usarlas como una oportunidad para aprender, mejorar y fortalecer tus hábitos financieros y que al final del día todos tenemos desafíos y superar las deudas es uno más en el camino. Así es, exacto. Así que, en resumen, no todas las deudas son malas, ignorarlas nunca es la solución, cualquiera puede salir adelante con las herramientas adecuadas y tener deudas no significa que hayas fracasado. Totalmente. Derribar esos mitos es clave, pero la verdadera transformación llega cuando pasamos a la acción. No basta con entender que no estás solo en esto o que tener deudas no significa fracasar. Hay que arremangarse y empezar a trabajar para salir adelante. Lo bueno es que hay herramientas de las que vamos a hablar a continuación que son muy efectivas, que te pueden ayudar a pagar las deudas más rápido, pero de formas diferentes, dependiendo de tus prioridades. Lo importante es que tomes acción cuanto antes. Cuanto más rápido empieces a atacar tus deudas, menos impacto tendrán en tu economía y más alivio sentirás a futuro. Además, empezar a ver resultados, aunque sean pequeños, te da ese empujón para seguir adelante. Sí, hablamos de la importancia de tomar acción para salir de las deudas y creo que es clave profundizar en algunas de las razones por las que no podemos postergar este tema. Porque no se trata solo de dinero, ¿no?
Tal cual, Lucas, es mucho más profundo. Por ejemplo, los intereses altos son una de las trampas más grandes de las deudas. Cuanto más tiempo dejes pasar sin pagar, más intereses acumulás y al final terminás pagando mucho más de lo que originalmente debías. Es como si estuvieras tirando plata al fuego. Sí, y ahí es donde mucha gente se queda atrapada realmente, pagando solo el mínimo de la tarjeta de crédito, pensando que eso lo salva, pero es que en realidad están prolongando el problema. Por eso, cuanto antes empieces a reducir esa cantidad de deuda, menos impacto va a tener los intereses en tu economía. Pero no es solo un tema financiero. El estrés que generan las deudas es enorme. Estar todo el tiempo pensando en cómo vas a pagar, temiendo que te llamen los cobradores o incluso sintiéndote culpable, afecta tu bienestar emocional. ¿No te parece que a veces el estrés pesa más que la deuda misma? Sí, totalmente. Ese estrés financiero es como un ruido de fondo constante en nuestras vidas, que te quita la paz y la energía para enfocarte en otras cosas más importantes. Y lo peor es que si no lo controlas, puede afectar hasta tus relaciones personales. Claro, y otro punto crítico es cómo las deudas impactan tu puntaje de crédito. Si no pagas a tiempo, tu puntaje baja, y eso no solo te complica para obtener préstamos en el futuro, sino también para cosas como alquilar un departamento o incluso conseguir un trabajo en ciertos casos. Es que, como siempre decimos, el crédito no es solo un número, es una herramienta que refleja tu capacidad para manejar tus finanzas. Y si no lo cuidas ahora, las consecuencias pueden perseguirte por años. Pero por suerte, hay algo que podemos hacer, que es tomar el control cuanto antes. Sí, porque mientras más dejes pasar el tiempo, más grande se vuelve la bola de nieve. En cambio, si empezás hoy mismo, aunque sea con un paso pequeño, estás evitando que las deudas sigan creciendo y recuperando el control de tu economía. Y creo que acá entra algo fundamental, que es el cambio de mentalidad. Digamos que cancelar las deudas no es algo que pase de un día para el otro. Necesitas paciencia, disciplina y sobre todo compromiso. Pero cada vez que pagas una deuda, estás más cerca de esa libertad financiera que todos queremos. Exacto. Y ese cambio de mentalidad también implica dejar de ver las deudas como un problema imposible y empezar a verlas como un desafío que podés superar. Porque con las herramientas y la actitud correcta, salir de las deudas es más que posible. Entonces, ¿cómo se hace para empezar a cancelar deudas? Porque el primer paso es enfrentar el problema. Pero después, ¿qué sigue? Bueno, hay varios métodos para cancelar deudas, pero las más populares son 4 y cada uno tiene sus ventajas según la situación de la persona. Mira, te explico las dos más conocidas. Sí. Primero está el método bola de nieve. ¿Cómo funciona? Se empieza pagando la deuda más pequeña primero, independientemente de la tasa de interés. Por ejemplo, supongamos que estoy pagando un teléfono y una televisión. Y la cuota más baja es la del teléfono. Entonces cancelo esa primero. Claro, atacás lo más pequeño primero. ¿Y cuál sería la ventaja de hacerlo así? La ventaja principal es la motivación rápida. Al eliminar una deuda rápidamente, sentís un pequeño logro inicial que te motiva a seguir. Además, mejora mucho la parte emocional porque ves progreso real. Sin embargo, la desventaja es que puede no ser el método más eficiente a largo plazo, sobre todo si tenés deudas con tasas de interés altas que siguen acumulando cada vez más intereses. Claro, entiendo. Es más emocional que estratégico. ¿Y el segundo método? El segundo es el método avalancha. Este funciona diferente. Se enfoca en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, independientemente del saldo. Por ejemplo, imagínate que tenés 3 tarjetas de crédito y un préstamo bancario. Las tarjetas tienen un interés de entre el 1 y el 2%, pero el préstamo tiene un 5%. En este caso, en el método avalancha, empezarías a pagar por el préstamo bancario, que es el que tiene el 5%. Tiene sentido. Y en este caso, ¿cuáles son las ventajas de este método? La ventaja principal es que ahorrás más dinero en intereses y es mucho más eficiente a largo plazo. Pero como desventaja, puede ser menos motivador al principio porque no ves logros inmediatos. Y acá depende mucho de tu personalidad, si sos más emocional o más estratégico. Es como elegir resultados rápidos o eficiencia a largo plazo. Exacto. Y el tercer método es el método de consolidación de deuda. Este funciona unificando varias deudas en una sola, generalmente con una tasa de interés más baja. ¿Y esto cómo funciona en la práctica? Imagínate que sacaste varios artículos con la misma compañía financiera, un electrodoméstico, un teléfono y una computadora, un ordenador.
Si se te está haciendo difícil pagar todas esas cuotas por separado, podés comunicarte con la entidad financiera o bancaria y pedir una refinanciación. Básicamente transforma esas múltiples deudas en un único pago mensual. Eso es interesante. ¿Y cuáles son las ventajas de hacerlo así? La primera ventaja es que tenés menos pagos mensuales, lo que simplifica muchísimo la gestión de tus finanzas. Además, generalmente se consigue una tasa de interés más baja, lo que te permite ahorrar en intereses. Y por último, reduce el estrés de manejar varias deudas al mismo tiempo. Entiendo. Y digamos la contracara de esto, ¿cuáles serían las desventajas? Bueno, hay algunas. Por ejemplo, este método puede implicar comisiones adicionales por la consolidación de la deuda total. Además, para acceder a las mejores condiciones, generalmente necesitas tener una buena calificación crediticia. Si tu puntaje no está bien, puede que no sea tan favorable como esperabas. Entiendo. Entonces, es una buena opción para quienes buscan simplificar y tienen un buen historial crediticio. Exacto. ¿Y qué pasa si quiero liquidar todo de una vez? Ahí entramos en el cuarto método, que es el método de pago único. Aunque no es tan común, es una opción poderosa si tenés los recursos necesarios. Básicamente, si contás con algún tipo de bono, paga extra o ahorro, podés usarlo para pagar todas o la mayoría de tus deudas de una sola vez. Eso suena como un alivio instantáneo. ¿Y cuáles serían las ventajas? La mayor ventaja es que eliminás las deudas rápidamente. De golpe te sacás de encima el peso financiero y emocional. Además, aligera tu carga mensual porque ya no tenés que destinar parte de tu ingreso a pagar deudas. Claro, pero imagino que no es para todo el mundo, ¿no? No, claro, esa es la desventaja. No todos tienen acceso a un ahorro, un bono suficiente como para cubrir todas las deudas. También puede implicar un riesgo, porque usar todos tus ahorros para pagar las deudas te deja sin un colchón financiero para emergencias. Claro, entonces es una opción interesante, pero tiene que usarse con cuidado. ¿Te parece que este método es más para personas que ya tienen una buena estabilidad financiera? Sí, exacto. Es ideal para quienes tienen los recursos y quieren un cierre rápido y contundente a sus deudas. Pero si no es tu caso, los otros métodos como la de bola de nieve o la avalancha o la consolidación son igual de válidos y efectivos. Lo importante es que elijas el método que mejor se ajuste a tu situación y te comprometas con el proceso. Me encanta cómo todas estas opciones dan flexibilidad. Al final, el camino para salir de las deudas no es único, ¿verdad? Tal cual, Lucas. Hay un método para cada situación. Lo importante es tomar acción, elegir el que mejor se adapte a vos y empezar hoy mismo. Muy bien. ¿Y cómo podemos crear un plan de acción realista para cancelar nuestras deudas? Porque entiendo por todo lo que vinimos hablando que el primer paso es enfrentarlas. Pero quiero que quienes nos escuchan tengan claro por dónde empezar. Totalmente, Lucas. Lo primero que hay que hacer, el paso número 1, es evaluar tus deudas. Esto significa hacer una lista completa con todos los montos, tasa de interés y fechas de vencimiento. Este paso es crucial porque no podés tomar decisiones sin tener una visión clara de lo que debes. Por ejemplo, si querés usar el método avalancha, pero tu ingreso actual no te lo permite, tal vez el método bola de nieve sea una mejor opción para vos. Claro, es como tener esa lista que te pone frente a la realidad. Sin eso sería como querer salir de un laberinto con los ojos vendados. Y además, ver todo junto realmente puede ser impactante, pero también es el primer paso para elegir la estrategia adecuada. Exacto, y de ahí vamos al paso número 2, que es crear un presupuesto detallado, priorizando el pago de las deudas. El presupuesto es tu mapa. Ahí definís cuánto de tu ingreso vas a destinar al pago de las deudas. Puedes asignar un porcentaje, como el 5% o el 10% de tu salario, dependiendo de la estrategia que elijas. Y ese presupuesto también te ayuda a ajustar gastos, ¿no? Porque si reducís lo innecesario, podés liberar incluso más dinero para pagar estas deudas. Exacto. Cuando creás el presupuesto, empezás a notar si se te fue la mano comprando cosas que no necesitas o si tenés suscripciones que ni usás, y ese dinero se puede redirigir al pago de las deudas. Y créeme, no vas a extrañar esas cosas al mes siguiente. Claro. Eso nos lleva al paso 3, que es establecer metas claras y alcanzables. Es fundamental marcar objetivos pequeños y medibles para no sentirse abrumado. Por ejemplo, en lugar de decir voy a cancelar todas mis deudas en 6 meses, puedes enfocarte en pagar una cuota extra por mes y así el proceso es más llevadero y sostenible.
Además, las metas tienen que ir de la mano con tu situación actual. Si tenés algo de ahorros, no uses todo para pagar las deudas de golpe, porque si te quedás sin un fondo de emergencia, cualquier imprevisto puede ponerte en una situación aún peor. Lo importante es pagar de forma consciente, aunque eso signifique que te lleve 1 año o 2. Y mientras avanzás con las metas, otra clave es usar herramientas como hojas de cálculo o aplicaciones para hacer un seguimiento mensual de tus deudas. Esto te ayuda a ver tu progreso y ajustar lo que creas que sea necesario. Sí, pero ojo, si después de 3 meses ves que las deudas no bajan, es probable que tengas una tarjeta revolving. Ya hablamos de estas en otro episodio, pero básicamente son esas tarjetas con intereses altísimos, a veces superiores al 20%, y si tenés una de estas, recomendamos que acudas a un abogado porque esas deudas pueden volverse imposibles de manejar. Claro, porque al no pagar el saldo total, los intereses empiezan a acumularse y crean una bola de nieve, pero en el mal sentido. Mientras que otras tarjetas tienen intereses del 5%, estas pueden llegar a triplicarlo o incluso más. Es clave no dejar que una deuda así te consuma. Por eso, si detectás que estás en esa situación, busca ayuda profesional. Los abogados especializados pueden negociar o incluso anular parte de esa deuda en algunos casos. Ahora, Jessy, ¿qué consejos darías para evitar caer en nuevas deudas mientras intentamos cancelar las que ya tenemos? Algo fundamental es evitar abrir nuevas líneas de crédito mientras tenés deudas pendientes. Parece obvio, pero hay personas que creen que sacar otro crédito es una solución para pagar las deudas anteriores. Es como un esquema Ponzi personal. Llega un punto donde la cantidad que debes es tan grande que no puedes salir. Claro, totalmente. Y pasa también cuando usás la tarjeta de crédito para cosas que no sabes si vas a poder pagar al final de mes. Yo creo en el crédito, pero tiene que usarse con responsabilidad. Hay que evitar los cargos por intereses, que solo hacen más difícil la tarea de cancelar deudas. Por eso, como decís, es clave saber si podés cubrir esos gastos al final del mes. No se trata de estar obsesionado haciendo cuentas todo el tiempo, pero si tenés un fondo de emergencia, podés usarlo como respaldo. Eso te da tranquilidad al momento de usar crédito para algo importante. La construcción de un fondo de emergencia es clave en este sentido. Sirve no solo para evitar caer nuevamente en deudas cuando surjan imprevistos, sino también para darnos tranquilidad mental. Y si por algún motivo generás nuevas deudas, sabes que vas a poder cubrirlas sin problemas. Totalmente. Tener un colchón financiero cambia por completo cómo manejamos nuestras finanzas y nuestras emociones. Ahora, vos, Lucas, ¿qué otro consejo de amigo le darías a alguien que nos está escuchando y tiene muchas deudas? Bueno, algo que muchas personas no consideran es la renegociación de una deuda. Este es un proceso donde te comunicas directamente con las entidades a las que debes para buscar mejores condiciones. Podés negociar una reducción de la tasa de interés, alargar los plazos de pago o incluso intentar reducir el saldo total de la deuda, especialmente si ya está vencida. Eso suena interesante, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Por dónde empezás? El primer paso es contactar a los acreedores. Podés llamar o enviar una carta formal explicando tu situación financiera y solicitando una revisión de las condiciones. Por ejemplo, podés pedir una reducción de la tasa de interés para que las cuotas sean más accesibles. Otra opción es llegar a un acuerdo de liquidación, donde negociás pagar una parte de la deuda en un solo pago y el resto queda perdonado. Eso puede ser un alivio enorme para alguien que está muy endeudado. Sí. Pero imagino que no siempre es así, ¿no? ¿Qué se necesita para tener éxito en una negociación así? Definitivamente una negociación así no es simple. Lo principal es mostrar disposición para pagar y ser honesto sobre la capacidad financiera propia. Las entidades suelen estar abiertas a negociar si ven que querés resolver la situación, porque para ellos también es mejor recuperar algo que nada. Eso sí, prepárate para ser perseverante y paciente, porque puede llevar un tiempo muy largo llegar a un acuerdo. Hay muchas estrategias que se pueden aplicar según cada caso, y si se implementan con disciplina y constancia, todas son eficaces. Exactamente. Y aunque cancelar deudas puede ser un proceso largo, los beneficios realmente valen la pena. Ganás tranquilidad mental, mejoras tu calidad de vida y lo más importante, abrís nuevas oportunidades económicas. Sin deudas podés ahorrar, invertir y planificar con más libertad. Por eso les recomendamos a todos nuestros oyentes que den el primer paso hoy mismo, ya sea organizando sus deudas en una lista, creando un presupuesto o incluso investigando más sobre las opciones que tienen. Como siempre decimos acá en Domina Presupuestos, lo más importante es que tomes el control de tus finanzas. Todo arranca con algo tan simple como hacer un presupuesto y entender en qué se te va el dinero. Al ser más consciente de tus gastos, podés ajustar y poco a poco construir una mejor estabilidad financiera. Sí, y recordar que no estás
solo en este camino. Salir de las deudas puede parecer un desafío enorme, pero cada pequeño paso que des te va a acercar más a tu objetivo. Y lo importante es empezar y no rendirse. Así que si nos estás escuchando y te sentís agobiado por las deudas, recordá esto: no importa qué tan grande parezca el problema, siempre hay una solución. Con disciplina, paciencia y las herramientas correctas podés lograrlo. Si este episodio te fue útil, no te olvides de suscribirte al podcast y dejarnos tus comentarios o sugerencias. Nos encantaría saber qué herramientas usás para manejar tus deudas o qué método te parece más efectivo. ¿Tenés una estrategia que quieras compartir? Escribinos y contanos, porque nos encanta aprender de nuestra comunidad. Y recordá que también puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma favorita. Si te gustó este episodio, una reserva positiva, un me gusta o compartirlo con alguien que lo necesite, a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y llegando a más personas que buscan tomar el control de sus finanzas. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya estamos preparando nuevos episodios con más consejos prácticos, herramientas útiles y temas que te van a ayudar a dominar tus presupuestos y a construir una vida financiera más equilibrada. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Domina Presupuestos. Como siempre, nuestro objetivo es inspirarte a dar ese primer paso hacia una vida financiera más consciente y libre. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta comunidad que busca crecer y mejorar juntos. Adiós. Adiós.